Muy buenas noches para todos. ¿Cómo están? ¿Cómo han pasado? Buenas noches. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches para todos. Compañero, muy buenas noches. ¿Quiénes de ustedes han estado en las dos clases anteriores? Lo que pasa es que no he podido conectarme por problemas con el Teams y esta sería como mi primera conexión. Me gustaría saber si tienen algún chat o algo, un correo, no sé. Hola Yadira, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, mucho gusto. Miguel Babilonia, yo soy el docente del diplomado. Un placer. Le cuento que he tenido problemas con mi cuenta corporativa, entonces no me había podido conectar las noches anteriores y hoy logré solucionar, pero solo me deja a través de PC. Y no he logrado como conectarme si tienen un grupo, un correo o algo para ponerme al día con los dos encuentros anteriores. No, este es nuestro segundo encuentro. Apenas Ok. tuvimos el primer encuentro el lunes. Vamos a trabajar los días lunes, miércoles y jueves. Sí, a las 7 de la noche, a partir de O las sea que 7 de la ayer noche. no hubo encuentro. No, no, lunes, miércoles y jueves. A mí me Única. marcaba un encuentro el día de ayer en el calendario. Mm, bueno, tendríamos que revisar porque no. Sí, y me entré a este chat y salen dos grabaciones, no sé, es lo único que tengo. Como dos grabaciones, una del lunes y una de ayer. No sé si es que hay dos grupos o qué. No, no, hay un solo grupo de proyectos y hasta al momento hay un solo grupo. Bueno, pero entonces ahorita ya les doy como las indicaciones a las personas que se conectaron, que se vienen conectando por primera vez el día de hoy, para que ya entonces tengamos como claridad frente al proceso. Listo, Excelente, mil gracias. Estoy muy listo, atenta. con mucho gusto. Bueno, muchachos, eh, bueno, mucho gusto para todos. Yo soy Miguel Babilonia, el docente que los va a acompañar en este proceso del diplomado, ¿verdad? En todo esta dinámica de este curso. Entonces, el objetivo precisamente de este curso es generar como todo este tema de esas garantías o de ese proceso de enseñanza-aprendizaje relacionado con la estructuración de proyectos, ¿sí? Entonces, bueno, bienvenidos los que se vienen conectando por primera vez, ¿sí? El día lunes iniciamos con un proceso introductorio, más bien fue como de acuerdos, de presentación de las personas, se conectaron alrededor de 25 o 26 personas, no estoy mal. Entonces la idea es precisamente como ya ir organizando todo lo que tiene que ver con la parte ya de la dinámica de la formación o la dinámica del curso como tal, ¿sí? Entonces el objetivo de este curso precisamente es brindarle todas las herramientas, ¿ya? Brindarle las herramientas precisamente para determinar todo lo que tiene que ver con la ruta o la estructura de un proyecto, independientemente de la tipología del proyecto, ¿sí? O de las características que tenga el proyecto. Entonces vamos a empezar a realizar como ese tipo de proceso. Tenemos unos horarios para los encuentros, ¿sí? Unos horarios para los encuentros que son los días lunes, miércoles y jueves a las 7 de la noche, ¿sí? A las 7 de la noche. Igual dentro de los acuerdos que hicimos el día lunes, ¿sí? Que estaba pues lógicamente un porcentaje también significativo de personas. mm, Acordamos que íbamos a iniciar
a las 7, pero que íbamos a dar como 5 minuticos de gabela precisamente como para que las personas se fueran conectando, ¿sí? Entonces, vamos a trabajar los días lunes, miércoles y jueves a las 7 de la noche. Tenemos un grupo de WhatsApp, ¿sí? Tenemos un grupo de WhatsApp. Ya ahorita les comparto el enlace por este medio para que los que no estén todavía enrutados con con el grupo lo hagan, ¿sí? Como hay personas nuevas el día de hoy acá, yo tengo como unos requerimientos para el tema del uso del grupo, ¿sí? Ese grupo, a mí nunca, dentro de los cursos que he desarrollado con Confenalco, que he dictado con Confenalco, pues nunca hemos tenido como inconveniente con el tema de los grupos. Espero que acá tampoco, ¿verdad? Pero sí tengo unas reglas de pronto relacionadas con el uso o con más bien con todo lo que tiene que ver con la parte de, de uso, sí, de uso de ese grupo. El objetivo del grupo es precisamente para interactuar, estar en contacto directo con las dinámicas de lo que desarrollemos, de las actividades o de los procesos que se desarrollen acá dentro del curso, pero sí existe de pronto unas reglas que la idea es que las tengamos en cuenta precisamente para evitar, ¿sí? Para evitar cualquier tipo de pronto de situación frente al grupo. Pues lo primero es que en el grupo hablemos netamente de pronto de las acciones que se desarrollen dentro del diplomado, ¿sí? Entonces evitar de pronto, pues respetando todo el tema de creencias, de todo el tema político, de todo el tema de pronto de equipos, de deportes, de fútbol, de lo que sea, eh, respetando todo eso, la idea es no mandar nada de cadenas, nada de información y lógicamente también dentro de todas las normas de etiqueta, ¿verdad? Que son todas las normas relacionadas con la parte virtual, ¿sí? Nada de pronto de situaciones groseras, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué? Precisamente para que no se pierda la dinámica o para que no se pierda más bien la intencionalidad del grupo, ¿sí? Porque si nos ponemos a mandar ese tipo de información, entonces de pronto alguien preguntó algo que puede ser relevante para el proceso y por allá respondieron 30, 40 personas, hicieron 2, 3 mensajes y cuando en menos de 5 minutos tenemos más de 200 mensajes que no están relacionados, pues lógicamente con el diplomado, ¿sí? La idea es que sí podemos hacer todas las preguntas que queramos frente al tema del diplomado, de pronto alguna duda, alguna inquietud, de pronto el tema de los links, ¿verdad? El link de acceso, que también les digo que el link de acceso va a ser único, ¿sí? Con con el link que se conectaron hoy, se van a conectar siempre. No va a haber modificación de ese link. De pronto los que copian y pegan el link en el navegador, entonces siempre va a ser el mismo link, ¿sí? Entonces es como eso, ¿sí? La idea del curso es que aprovechemos al máximo, ¿sí? Aprovechemos al máximo como todo este tipo de procesos. Y ya hoy vamos a comenzar un poco más en forma, a entrar en esta parte teórica, ¿sí? Inicialmente a tener algo teórico. Les aseguro que son los 2, máximo 3 primeros encuentros que estamos hablando de términos o vamos a hablar pues lógicamente de las generalidades de todo lo relacionado con los proyectos, ¿sí? Y ya posterior a eso sí vamos a empezar a hacer, yo les explico, vamos haciendo, ¿sí? Y a medida que vayamos avanzando, pues lógicamente ahí vamos estructurando de manera organizada todo lo que tiene que ver con el proyecto, con un proyecto productivo o con un proyecto de investigación o con un proyecto de las características sociales, con características sociales. Ya eso depende, pues lógicamente de cada uno, ¿sí? La idea
la idea con este tipo de proceso, ¿sí? La idea con este tipo de proceso es que nos dispongamos, ¿verdad? Nos dispongamos porque si el objetivo es que ustedes aprendan a realizar de manera general todo lo que tiene que ver con con la estructura del proyecto, ¿sí? Y que dispongamos, pues lógicamente, del espacio en cada encuentro y también dentro de las actividades que vayamos desarrollando, ya yo les voy explicando cómo va a ser la dinámica, ¿sí? En cada una de las actividades que desarrollemos. Entonces, no, bienvenidos, bienvenidos a este proceso nuevamente, que se vienen conectando el día de hoy. De pronto los que tengan algún tipo de inconveniente para conectarse a través del link me informan a ver qué podemos hacer, ¿sí? El objetivo también de este tipo de proceso es que estemos ahí como atentos en la dinámica, aunque todas las clases o todos los encuentros, ¿sí? Todos los encuentros van a quedar grabados. Eh, posterior a eso, yo cojo la grabación, la monto a YouTube y de ahí yo les comparto el link de YouTube para que ustedes puedan visualizar la grabación sin problema. Como no tenemos acceso, de pronto no hay, no tenemos correos institucionales, entonces se dificulta ver la grabación directamente desde Teams por el streaming. Entonces ahí no nos los deja visualizar. Entonces, para facilitarles eso, yo monto o cargo la, eh, la grabación, ¿sí? O el encuentro, lo cargo en YouTube y de ahí les comparto el link. Y ese link siempre se los voy a compartir por el grupo de WhatsApp, ¿sí? Para que ustedes de pronto lo tengan ahí más fácil, ¿sí? O lo tengan ahí a la mano de manera más expedita, ¿sí? Entonces, no sé si de pronto alguno de los nuevos tenga alguna inquietud, alguna pregunta, algún interrogante para ir como socializando y dejando o aclarando las inquietudes y pues lógicamente ya iniciar el día de hoy. Profe, gracias. La verdad pensé que de pronto habían adelantado algo porque entré a mi team y me mostraba como 12 partes, entonces no había muy avanzados, pero haciendo la claritud frente a que solamente se hicieron como los acuerdos, pues venido y pues es aprender mucho de eso. Y ahora reviso el enlace en WhatsApp a ver si logro conectarme para estar muy atenta a las actividades y también no sé si nos indica para Ok, claro que sí, listo, no, de eso se trata, ¿verdad? De eso se trata, la idea o el objetivo es precisamente que todos nos empecemos a acoplar a esta dinámica. Vamos a estar aproximadamente 6, 7 semanas, ¿verdad? En este tipo de proceso, entonces aprovechemos al máximo. Aquí en el chat de Teams les acabo de compartir el enlace del grupo de WhatsApp. Sí, voy a revisar aquí un segundo. Eh, que me están mandando alguien, John Félix, y otra persona que no los deja ingresar a al encuentro. Bueno, aquí ya John Félix, lo estoy admitiendo. Bueno, pero no tengo más solicitudes acá en el línea. Ahora, alguien está compartiendo pantalla. Pedro, está compartiendo, Pedro Genei, está compartiendo la pantalla. Bueno, bueno, no sé si entonces alguien más tiene alguna duda, alguna inquietud, alguna consulta.
Bueno, entonces les recuerdo, les recuerdo que los encuentros son los días lunes, miércoles y jueves, ¿sí? Lunes, miércoles, jueves a las 7 de la noche, ¿sí? A las 7 de la noche. Bueno, no les voy a dar como de pronto una hora de finalización, porque no les puedo asegurar que no, que vamos a trabajar de 7 a 8. Probablemente estos 3 primeros días trabajemos como hasta las 8:30 aproximadamente, pero ya cuando estemos como en la dinámica ya de los ejercicios, de todo lo que vamos a hacer frente al proyecto, yo sé que se nos va a ir el tiempo muy rápido y nos vamos a dar cuenta y puede que nos den las 9:30 frente al proceso, ahí trabajándole al proceso, pero va a ser algo muy dinámico, muy interesante. Entonces, por eso no les digo, no, que vamos a trabajar de 7 a 8, decir algo, no. Simplemente les digo, vamos a iniciar a las 7, hasta donde nos dé, pues lógicamente todo el proceso y eso, vamos adelantando. Ahora tampoco es que vamos a trabajar hasta las 11, 10:30, 11 de la noche, no. Pero sí, de pronto mirar hasta dónde avanzamos, cuál es el avance, pues lógicamente de cada uno. Acá nos vamos a escuchar todos, ¿sí? Nos vamos a escuchar todos porque entre todos vamos también a hacer construcción de lo que nosotros estamos desarrollando. No únicamente yo voy a dar las observaciones o las sugerencias, sino que también algunos de ustedes que sean expertos o que de pronto tengan conocimiento frente a la temática de algún proyecto o de alguna idea de proyecto que tenga algún compañero. La idea es que también den sus aportes o sus sugerencias para enriquecer como todo este tipo de procesos. ¿Listo? Bueno, si están viendo la presentación. Estamos observando su pantalla, tiene pues como la presentación. No, esa pantalla no es mía. Esa pantalla. Bueno, y ahora sí dejo de compartir. Ok. Ahora sí. Sí, ya está la presentación. Listo. Ahora sí, profe, ahora sí se ve la presentación. Listo. Ok, bueno. Bueno, mucho gusto nuevamente para todos los nuevos. Yo soy Miguel Babilonia. ¿Sí? Bueno, yo soy el que los voy a acompañar en este proceso, en todo este recorrido, todo lo que tiene que ver. Por aquí voy a prender la cámara un segundito para conocernos. Bueno, mucho gusto para todos, Miguel Babilonia. De pronto ya con algunos hemos interactuado en algunos espacios, ¿sí? El objetivo, pues lógicamente de este curso, como lo decía ahorita, es todo lo relacionado con la parte de estructuración del proyecto. Entonces, los voy a acompañar en este camino. Espero que aprovechemos mucho de verdad y que yo sé que vamos a estructurar algo muy interesante frente a todo lo que tiene que ver con el tema de gestión y gerencia de proyectos, ¿sí? Bueno, ahí está como todo mi currículo, todo el tema relacionado con los estudios que he realizado. Actualmente me desempeño en algunas universidades, ¿verdad? Entonces acompaño como desde la parte de docencia universitaria todo lo que tiene que ver con proyectos, pero también desde la parte productiva manejo o lidero un programa en el SENA, que es todo el tema de estrategia, una estrategia que se llama Campesena, que son proyectos productivos a nivel rural, ¿sí? En toda la subregión de Urabá. Entonces yo lidero ese programa. Aparte de eso, también pues todo el tema relacionado con la parte de estructuración de proyectos de inversión. Entonces asesoro algunos proyectos de inversión desde la parte privada y en la parte pública también. No asesoro, bueno, sí asesoro proyectos de grado en la parte educativa, pero ya cuando están cargados me los cargan a mí, ¿verdad? En este caso no asesoro ya proyectos, casi que no asesoro proyectos de manera independiente de la parte académica, ya como por temas éticos y como por temas, sí, más que todo éticos,
en el sentido de que si yo enseño esto, yo no soy capaz de pronto de hacerle algo, un proyecto a alguien y presentar y que la otra persona lo presente como si lo hubiese hecho ella. De pronto asesorías y eso específicas, sí, pero ya elaboración como tal de proyectos educativos para alguien ya no elaboro. Anteriormente sí hacía algo relacionado, pero entonces ya por tema de conflictos éticos, yo dije, no, si yo enseño eso, ¿cómo voy a empezar a realizar o a realizarle, sí, hacerle el proyecto a alguien para que lo presente? Entonces, ahí ya no únicamente el tema de asesoría y acompañamiento en la parte académica, ¿sí? Y pues en la parte productiva sí desarrollo proyectos o estructuro proyectos. El año pasado yo les comentaba el día lunes que habíamos presentado varios proyectos. Se gestionaron más de 3.600 millones de pesos ya aprobados el año pasado, ¿sí? Con proyectos productivos y con proyectos también, bueno, de diferentes actividades económicas. Entonces, eh, prácticamente todo el tiempo estoy relacionado con esto que tiene que ver con la parte de proyectos. Más adelante, ya cuando vayamos un poco más avanzados, también les voy a dar esos tips o les voy a mostrar todo lo relacionado donde nos podemos postular, cuáles son las convocatorias que están abiertas, ¿sí? Entonces, para que de pronto el que quiera llevar el proyecto a un segundo nivel, a una segunda fase, lo podamos gestionar, ¿sí? Porque a veces nos quedamos, no, es que no tenemos plata, no hay recursos, sí, pero si no hay recursos hay que buscarlos, hay que gestionarlos, ¿sí? Hay que gestionarlo y todos los años salen muchas convocatorias que aportan, generan o en este caso entregan recursos para la puesta en marcha del proyecto. Nunca les van a entregar plata en efectivo, ¿sí? Para que eso lo tengamos claro. Nunca les van a poner, estas convocatorias no entregan recursos en efectivo, siempre son en especie, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso tiene su razón de ser en el sentido de que las personas, si el proyecto gestionar recursos por 100 millones de pesos y esos 100 millones de pesos le entran a la cuenta, les aseguro que muchas personas no van a coger esos 100 millones 100% para el proyecto. Entonces ya se les vio la necesidad de organizar la casa, se les vio la necesidad de comprar una moto, de comprar un carro. Entonces por allá le van quedando 30, 40 millones de pesos y es lo que le van a invertir al proyecto. Entonces siempre las entidades que gestionan o que en este caso dan esos recursos siempre los van a entregar en especie precisamente para potencializar el proyecto que se esté generando, ¿verdad? O el proyecto que se esté planteando. Entonces, eh, ya cuando estemos finalizando, ¿sí? Bueno, sí, prácticamente cuando ya estemos finalizando o estemos ya como en esa recta final, vamos a trabajar algo relacionado con todos esos fondos que hay, ¿verdad? Que hay unos fondos precisamente de recursos condonables que es a los que tenemos que apuntar. ¿Cómo así? ¿Qué significa eso? De pronto los que no conocen la dinámica de este tipo de proyectos. ¿Qué significa eso? Recursos condonables es que hay entidades que le entregan a usted recursos, ¿sí? Dependiendo del monto del proyecto y también el monto que ellos asignan para los proyectos, entonces les dicen, bueno, usted debe de cumplir con unos objetivos y si usted cumple con esos objetivos a través de un seguimiento, de unas interventorías que le hacen a los proyectos, entonces si usted cumple a la vuelta de, qué sé yo, de 8 meses, de un año, dependiendo todos los requerimientos del proyecto o todo lo que tiene que ver con los términos de referencia del proyecto, entonces le dicen, listo, usted cumplió con los objetivos, fírmeme aquí una resolución, usted no me debe nada. ¿Sí? A ese tipo de recursos es que yo debo de empezar a apuntar, ¿verdad? Y buscar, porque hay muchas convocatorias que entregan recursos. ¿Sí? Por ejemplo, este año sale una convocatoria que se llama Aurelio Llano. Aurelio Llano hace 2 años, porque ella se abre cada 2 años, hace 2 años entregó 40 millones, ¿sí? Recursos condonables. Entonces, probablemente para esta convocatoria puede que entregue un poquito más, ¿sí? Son 40 millones de pesos que uno dice, bueno, pero 40 millones de pesos
para algunos de nosotros es mucha plata, ¿verdad? Porque quizás de pronto no lo tenemos 40 millones de pesos así como tan suelto o de pronto disponible, perdón. Pero de pronto para algunos proyectos dicen, bueno, 40 millones de pesos no es mucho, pero para algunos sí. Antójate de Antioquia, también da recursos, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con la parte de ideación y también de puesta en marcha. Ese da un poquito menos, da como alrededor de 10, 12 millones de pesos, pero que son muy fáciles también de obtener. Fondo Emprender Sena y Fondo Emprender, que ya se van a abrir las convocatorias precisamente para el tema de proyectos. Fondo Emprender da hasta 150 millones que son condonables, ¿sí? Entonces, hay muchas convocatorias que salen, proyectos, por ejemplo, de carácter agropecuario, ¿sí? Para acá, para la zona de carácter agropecuario, que ese fue uno de los proyectos que nos ganamos el año pasado, que se postularon por 3.200 millones de pesos, los cuales fueron asignados a ese grupo, a esa organización, ¿sí? También recursos condonables. Entonces, a ese tipo de convocatorias hay que empezar a apuntar, ¿sí? Igual más adelante ya cuando estemos un poco más inmersos en este tipo de procesos, pues ya vamos a mirar cómo organizamos la dinámica para explicarles las convocatorias que están abiertas, ¿sí? Esperemos que de aquí a un mes aproximadamente ya haya un poco más de luces o de pronto ya haya más claridad frente a las convocatorias que van a haber para acá, para la zona, o las que estén abiertas, pues lógicamente se las expongo y se las presento para que el que desee pueda seguir avanzando en ese tipo de procesos. ¿Listo? Bueno, lo primero es precisamente iniciar, ¿sí? Iniciar con todo lo relacionado con el diplomado, ¿sí? Hablábamos de las generalidades del curso, que acá es todo lo relacionado con la parte de adquirir esas competencias, ¿verdad? Adquirir ese tipo de competencias precisamente para la formulación de los proyectos. Yo les decía que los proyectos debemos nosotros de empezar a desarrollar en este caso, a recopilar una información, esa información debe ser muy integral, y esa información debe de contener, en este caso, todo lo relacionado con la parte de estructura, ¿sí? De estructura, precisamente para que sea muy veraz, de pronto, o muy cercano a la realidad, lo que yo estoy exponiendo o lo que yo estoy estructurando, ¿sí? Por eso de entrada les digo que la información que nosotros empecemos a estructurar, que empecemos a desarrollar acá, independientemente de la tipología del proyecto que vayamos a trabajar, esa información debe ser muy, muy cercana a la realidad, ¿verdad? Muy cercana a la realidad precisamente para que ese proyecto se estructure de manera muy organizada, ¿sí? Desde los componentes sistémicos del proyecto hasta los Que me componentes. colabores con eso, sí. ¿Quién tiene? ¿Van a preguntar algo? Hola. Gloria. Hola. Ok. Entonces, le estaba comentando que desde los componentes sistémicos del proyecto hasta los componentes financieros, nosotros debemos empezar a estructurarlo muy bien, ¿verdad? A sistematizar esa información. Todo proyecto parte de una problemática o de una necesidad, ¿sí? ¿Verdad? Entonces, ahí ya se determina qué tipo de proyecto voy a empezar a hacer, si es un proyecto de carácter productivo, con unas condiciones sociales o ambientales, o un proyecto de investigación, ¿sí? Aquí nosotros podemos hacer cualquiera de los tres tipos de proyectos que existen y lo podemos empezar a desarrollar. Ya eso depende, pues lógicamente también de lo que nosotros queramos hacer, hasta dónde queremos llegar, pues con el proyecto. Si nosotros vamos a estructurar un proyecto con unas características productivas, aquí estructuramos hasta la fase de viabilización, ¿verdad? O sea que aquí analizamos muy bien todo el tema financiero y lo llevamos hasta esa fase. Al igual que el proyecto con unas características sociales, porque el proyecto con las características sociales lo que busca es precisamente
ese tipo de beneficio común, ¿sí? Ya si vamos a estructurar un proyecto de investigación, hacemos toda la estructura, estructuramos o planteamos la pregunta problematizadora, hacemos todas las fases del proyecto y se queda hasta la propuesta, ¿verdad? Porque ya la puesta en marcha como tal para la obtención o determinación de resultados no podemos hacerla por obvias razones, ¿verdad? Porque ya se tendría que empezar a aplicar todo lo que nosotros proponemos en el proyecto para la obtención de los resultados, pero sí les garantizo que queda el proyecto ya muy bien estructurado. Entonces, todo parte de eso, de la recopilación, creación y sistematización de la información. La información siempre debe ser real, ¿verdad? Siempre debe ser muy real, muy cercana a la realidad, precisamente para identificar esas ideas o ese tipo de necesidades que existen en la zona y, en este caso, determinar cuantitativa y cualitativamente todo lo que tiene que ver con el proyecto, ¿verdad? Cuantitativamente, pues lógicamente los costos del proyecto y cualitativamente cuáles van a ser esos beneficios que va a generar el proyecto, ¿verdad? Ya sea para la generación de un emprendimiento, de una unidad de negocio o para un proceso de investigación o también para el proyecto con las características, en este caso con ese enfoque social. Precisamente que coadyuven al desarrollo económico y social de una comunidad, ¿verdad? Porque nosotros hacemos un proyecto es precisamente para potencializar los procesos, para determinar todo lo que tiene que ver con el mejoramiento, la dinamización comercial, ¿sí? O sencillamente también el bienestar, pues, de una comunidad como tal, ¿sí? Eso es lo que se busca a través de los proyectos. Entonces, estos proyectos o este diplomado, perdón, tiene unos objetivos específicos, ¿sí? Aquí pues los voy a tocar de manera muy rápida porque ya lo habíamos hablado en el encuentro anterior, pero estamos haciendo un recorderis de todo este tipo de procesos. Entonces, lo primero es todo lo que tiene que ver con la parte de generalidades, ¿sí? Que tiene que ver con las generalidades del proyecto, la importancia, que hoy vamos a empezar con eso. Posterior a eso vamos a ver el estudio de mercado. El estudio de mercado de un proyecto es fundamental, porque una cosa es lo que nosotros creemos que puede determinar, que puede determinar todo lo que tiene que ver con las características o de pronto con el incentivo o con lo que yo quiero impactar del proyecto, ¿sí? Yo como dueño del proyecto, ¿por qué? Porque yo le meto corazón a esto, yo le meto tiempo, yo le meto mente, buenos recursos, etcétera, etcétera. Entonces yo digo, no, es que este proyecto es bueno y este producto o este servicio o estas características que yo voy a ofrecer van a ser las mejores, etcétera, etcétera. Eso es lo que yo creo, eso es lo que yo pienso. Pero una cosa diferente es la que piensa la gente, ¿verdad? Que va a consumir o que de pronto va a adquirir ese producto o servicio, ¿sí? Entonces, por eso es necesario siempre realizar un estudio de mercado. El estudio de mercado es el que me va a dar la primera viabilización del proyecto. Si esto puede que genere impacto o no, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que yo voy a empezar a hacer un producto y yo digo, no, voy a hacer un yogur de auyama. Ah, porque es que la auyama tiene múltiples beneficios. Yo he estudiado la auyama en muchísimo tiempo y sé que las características nutricionales que tiene ese tipo de producto, etcétera, etcétera, eso lo sabe usted, ¿verdad? Pero cuando nosotros hacemos el producto, puede que el producto sea rico, pero sea sabroso, pero no sea tan rico. Pero nosotros lo que vamos a vender más es como las propiedades del producto, ¿sí? ¿Cuáles son esas características? ¿Cuáles son de pronto los beneficios que tiene el producto? Eso es lo que nosotros vamos a vender. Pero cuando nosotros vamos a la calle a ofrecer ese producto, entonces a las personas no les gusta, no les gustó. Entonces, qué sé yo, de 100 personas que les dimos degustación y le hicimos la encuesta y todo eso, 25 nos dijeron que sí nos compraban el producto. Por ahí 70 dijeron que no, que ese producto estaba muy feo.
Y las otras 5 dijeron que quizás de pronto, en algún momento, si lo mejoran en la presentación, el sabor, quizás de pronto lo compren. Inmediatamente eso me va a generar a mí una alerta, ¿sí? Va a generar una alerta donde dicen, ojo, que el producto puede que tenga unas propiedades excelentes, pero mira que no tiene impacto en el mercado, ¿sí? En ese público o en ese mercado objetivo, en ese cliente potencial, no tuvo impacto. Entonces ahí es donde yo tengo que empezar a tomar esas sugerencias o esas observaciones, ¿verdad? Que me dieron las personas en el mercado o en la calle a través de ese análisis de mercado o ese segmento más bien que me dijeron, ve, ojo que tienes que empezar a mirar o hacerle cambios que no hay o no gustó mucho. ¿Por qué? No, está muy dulce o sabe mucho a no sé qué, bueno, etcétera, etcétera. Yo debo de empezar a hacer ese tipo de análisis y empezar a hacerle mejora al producto. Ah, que no, que a mí no me interesa en este caso lo que diga la gente. Yo contra viento y marea voy a sacar ese producto al mercado. Puede que genere un impacto, pero le aseguro que el impacto va a ser lento, ¿sí? Va a ser lento. En caso tal de que estamos viendo, pues en este caso, todo este escenario pesimista, ¿verdad? Que me lo determinó quién, me lo determinó el estudio de mercado. Pero puede pasar lo contrario, ¿no? El producto es excelente. De las 100 personas que se encuestaron y que se le dio degustación, 90 personas dijeron, no, yo le compro el producto, se lo compro. 5 personas dijeron que no les había gustado mucho. Y las otras 5 personas dijeron que quizás tal vez sí lo comprarían, ¿sí? Entonces que de pronto que venía en una presentación muy grande, que quizás de pronto lo quieren en una presentación más pequeña. Bueno, entonces ya son detalles que se pueden ir ajustando en el camino. Entonces el análisis o el estudio de mercado es fundamental, ¿sí? Es fundamental precisamente para nosotros determinar todo lo que tiene que ver con la dinámica de nuestro proyecto, ¿sí? Entonces, es una de las características principales donde yo debo de dar a conocer eso al público antes de sacarlo, pues en forma, ¿verdad? Antes de salir con el producto o con el servicio en forma, yo debo de hacer ese análisis de mercado, ¿sí? Entonces, aquí identificamos la demanda, la oferta, los precios, los canales de comercialización, todo lo que tiene que ver con el marketing mix y todo ese tema, ¿sí? Entonces, frente a eso es fundamental todo lo que tiene que ver con el análisis de mercado y pues lógicamente acá vamos a empezar a mirar también o vamos a desarrollar unas técnicas o unos procesos relacionados con ese tema, ¿verdad? Donde vamos a hacer procesos de segmentación, vamos a, dependiendo pues lógicamente la tipología del proyecto y vamos a empezar a desarrollar como todo eso. El segundo objetivo es todo lo que tiene que ver con el estudio técnico, ¿sí? El estudio técnico de un proyecto es todo lo que se requiere para que ese proyecto entre en funcionamiento. Todo lo que se requiere, desde la parte de maquinaria y equipos, desde la parte de infraestructura, todo lo que tiene que ver con las necesidades técnicas, ¿sí? Técnicas que yo requiero para el funcionamiento de ese proyecto. Ah, que necesito profesionales especializados, que necesito unos equipos especializados, que necesito de pronto unos servicios también especializados para el funcionamiento de eso. Entonces, yo lo debo de determinar acá, ¿sí? Lo debo determinar acá. Ah, que necesito unos análisis de laboratorio, que necesito indumentaria especializada para ese tipo de actividades, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, yo debo de empezar a mirar, ¿sí? Dentro del estudio técnico, cuáles cuáles van a ser, en este caso, los requerimientos que necesito para el funcionamiento. Aquí, ojo, en el estudio técnico se determina algo fundamental que se llama capacidad instalada, ¿sí? Capacidad instalada. Yo estoy haciendo el proyecto y cuando yo estoy haciendo el proyecto, como lo estoy estructurando, yo digo, bueno, el proyecto lo voy a estructurar por decir algo. Ah, no, es una panadería. Voy a para producir 500 panes al día. Entonces, con base en esa capacidad instalada es que yo empiezo a proyectar, ¿verdad? Entonces empiezo a proyectar desde la infraestructura que se requiere, los equipos que se requieren, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pues eso nos lo va dando a medida que vayamos avanzando, la capacidad instalada va saliendo y ya nosotros debemos de determinar, pues lógicamente, en este caso un punto de equilibrio.
¿sí? Pero para que lo tengamos en cuenta que yo debo determinar algo que se llama capacidad instalada. Siempre se debe identificar la capacidad instalada de un proyecto. La capacidad instalada de un proyecto es determinante para ver hasta dónde yo puedo comprometerme, ¿verdad? Hasta dónde yo puedo comprometerme precisamente con los clientes o con el mercado objetivo para la realización, pues lógicamente, de ese tipo de procesos, ¿sí? Entonces, acá también, pues yo les voy a compartir unas tablas, vamos a hacer, pues, voy a aplicar de pronto unas herramientas precisamente como para el análisis de qué es lo que yo requiero de verdad para el funcionamiento del proyecto. Entonces, aquí vamos a hacer como todo eso. En la parte de la estructura del direccionamiento estratégico, es todo lo que tiene que ver con el estudio administrativo, ¿verdad? U organizacional, porque todo proyecto necesita de una operatividad. Entonces esa operatividad se hace a través de una organización o de una empresa. Entonces nosotros aquí a la par vamos a ir haciendo ese tema organizacional, todo lo que tiene que ver con la parte de misión, visión, todo lo que tiene que ver con la plataforma estratégica, ¿sí? Y también ligado o aunado a eso, vamos a analizar el marco jurídico legal, cuáles son las condiciones normativas que requiere mi proyecto para mi funcionamiento, ¿sí? Entonces, por decir algo, no, yo voy a montar una empresa que preste servicios de asesorías en seguridad y salud en trabajo. Bueno, lo primero es que se tiene que formalizar, ¿sí o no? Ya con todo el tema de Cámara de Comercio y eso, que eso lo exige todo el mundo. El tema después de facturación, ¿sí? Todo el tema de facturación, bueno, que ya eso por las normas de estas de información financiera, se requiere el tema de facturación. Y tercero, todo lo que tiene que ver con la parte técnica. Es que la empresa debe tener un aval, ¿verdad? Por todo el tema del ministerio, del trabajo, para yo poder ejercer. Y los profesionales que estén ahí, o para yo poder prestar el servicio, perdón. Y los profesionales que estén ahí en la empresa para poder ejercer deben ser profesionales en esta línea y deben tener, pues lógicamente, la licencia que los avala como responsables, o en este caso que puedan tener un grado de responsabilidad en el montaje de los sistemas de gestión. Entonces ese tema del marco jurídico legal lo tenemos que analizar muy bien, porque a veces solamente conocemos las normas que nos aplican de manera directa. Entonces, a veces las normas que nos aplican de manera indirecta las desconocemos y por allá posiblemente o probablemente podemos tener, o más adelante podemos tener inconvenientes con el incumplimiento de un ítem normativo o de una condición normativa, y entonces a veces salimos, que yo no sabía, ¿sí? Pero ustedes saben que con el tema normativo, el desconocimiento, pues, de la norma no nos exime, pues, de las responsabilidades que nosotros debemos de tener para todo lo relacionado con la parte de la ejecución, pues lógicamente, del proyecto como tal, ¿sí? Entonces, eso lo vamos a empezar también a analizar, ¿sí? Vamos a analizar todo el tema desde el marco jurídico legal, cuáles son esas normas que aplican de manera directa, de manera indirecta, y relacionando, las vamos relacionando frente a todo lo que nosotros necesitemos frente a la estructuración del proyecto. Vamos a estudiar también, o vamos a empezar a realizar o a aplicar más bien las diferentes metodologías relacionadas con proyectos, ¿sí? Aquí vamos a trabajar alrededor de 4 metodologías, que son las que más se usan hoy en día en la formulación de proyectos, ¿sí? O en la formulación, en este caso, de los perfiles de proyectos, ¿verdad? Porque hay convocatorias que no nos piden el proyecto, sino que nos piden un perfil. ¿Un perfil qué es? Un perfil es como un mini proyecto, algo más resumido. Si de pronto genera mucho interés, ¿sí? Aquí de pronto haciendo un paréntesis y explicando un poco más a fondo el perfil del proyecto, si genera mucho interés o genera mucho impacto el proyecto, ahí sí nos dicen, bueno, venga, vamos para una segunda fase y la idea es que usted estructure el proyecto porque nos interesó esta idea, porque nos interesó, de pronto la idea está muy buena, tiene un
impacto significativo, la propuesta de valores significativa, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces ahí es donde el perfil de proyecto juega un papel fundamental, un papel importante, porque a veces nos piden perfiles. En realidad nosotros acá el perfil lo vamos a dejar listo, ¿sí? Y vamos pues lógicamente a hacer todo lo que tiene que ver con el proceso de viabilización, ¿sí? Entonces acá, frente a todo lo que tiene que ver con las metodologías, vamos a utilizar vamos a aplicar más bien 4 metodologías, que es el árbol de problemas, que con esa es la que vamos a iniciar, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con problema central, causas y efectos. Y de ahí, pues lógicamente salen diferentes componentes de un proyecto, por ejemplo, los objetivos, porque de ahí nos va a salir el árbol de objetivos. Y también nos sale todo el tema de justificación prácticamente de acuerdo al análisis que hagamos. Por eso es que hay personas que dicen que este tipo de metodología es muy sencilla, pero sí es una metodología básica, entre comillas, pero cuando nosotros le colocamos ese grado de objetividad, ¿sí? Ese grado de objetividad a esa metodología, nos va a servir demasiado, nos sirve mucho. ¿Por qué? Porque sencillamente ahí nosotros ya tenemos mucha información avanzada que nos va a generar de pronto mayor facilidad para la estructuración del proyecto, ¿sí? Entonces, con esa es la primera metodología que vamos a iniciar. Vamos a trabajar otra metodología que hoy en día utiliza mucho también en la parte de estructuración de proyectos, que es la parte de planificación estratégica, todo lo que tiene que ver con los objetivos, estrategias, actividades, todo el tema de información documentada y por último los indicadores, ¿sí? Recuerden que todo proyecto, ¿sí? O todas las actividades más bien de los proyectos se miden a través de indicadores. Inclusive nosotros, si nos ponemos a analizar, así suene maluco, de pronto, si nosotros nos ponemos a analizar todo lo que nosotros hacemos, nosotros somos un indicador. En la vida nosotros somos un indicador, nos podemos asemejar o hacer como la analogía, ¿verdad? Que nosotros somos un indicador en la parte, por ejemplo, laboral, ¿sí? Entonces tenemos unos objetivos, si nosotros no cumplimos los objetivos, no estamos cumpliendo pues con ese indicador específico y pues lógicamente no tenemos buenos resultados y de ahí parte de que probablemente no continuemos realizando nuestra labor o esa labor, ¿sí? En la parte de nuestra familia, del hogar, también pasa lo mismo. Si no hay aporte, usted ya está trabajando, no está aportando, bueno, y entonces, bueno, vaya viva solo para ver si no le va a tocar a usted. Entonces, mire que nosotros, si lo empezamos a analizar desde ese punto de vista, nosotros somos un indicador. En los proyectos también se mide de esa forma. ¿Sí? En los proyectos se mide el grado de cumplimiento frente a todo lo que tiene que ver con esas características. Entonces, en esa metodología de planificación estratégica se determina el objetivo, ¿sí? Las estrategias que van a acompañar ese objetivo, o sea, cómo ustedes van a alcanzar ese objetivo o van a desarrollar ese objetivo, ¿sí? Luego, esas actividades van a ser propias de las estrategias que plantean, ¿sí? Y por último, todo el tema de las evidencias, cómo yo voy a recolectar evidencia, a través de qué información documentada o a través de qué documentos, ¿sí? Entonces ya yo empiezo a analizar todo lo que tiene que ver con la parte de que, bueno, cómo yo voy a evidenciar todo lo que tiene que ver con este tipo de información o con lo que llevo, ¿sí? Entonces ahí es donde aparece o entra de manera puntual la información documentada o los documentos que se deben de tener para el cumplimiento de ese objetivo. Y por último, pues el indicador, ya sea para hacerle gestión, seguimiento. Recuerden que los indicadores son un proceso de monitoreo, ¿verdad? De seguimiento, de gestión, de medición como tal, ¿sí? Entonces, esa es la dinámica de esa metodología que hoy en día se utiliza mucho. ¿Sí? Hoy se utiliza mucho. A veces no la piden de manera directa que se aplique esa metodología, pero sí dentro de la estructura de los proyectos, de las convocatorias, más bien dentro de los términos de referencia,
hacen mucha alusión a todo el tema de la planeación o planificación estratégica. Y es que se enlaza con la otra metodología que vamos a utilizar, que es el ciclo del señor Edward Deming, todo lo que tiene que ver con el ciclo PHBA. Entonces, desde ahí parte algo, o sea, lo que no se planee, ¿verdad? Lo que no se, en este caso, no se estructure bien desde el inicio, les aseguro que puede que tenga dificultades más adelante para todo el tema de ejecución. Entonces, siempre se debe hacer una buena planeación. Entonces, la tercera metodología es el ciclo PHBA, todo lo que tiene que ver con planear, hacer, verificar, actuar, ¿sí? Entonces, ahí vamos a empezar a aplicar como en cada una de las etapas del proyecto, cómo va a ser el proceso de planeación, cómo va a ser todo el tema del hacer, cómo va a ser el seguimiento, todo lo que es la verificación, y el actuar, que ya tomas de decisiones precisamente para no caer como en ese círculo ahí vicioso. Esto se los estoy explicando, señores, de manera así muy general y muy rápida. Ya cuando estemos de manera específica en cada una de las metodologías, pues nos vamos a tomar nuestro tiempo, sino que aquí los estoy como contextualizando de lo que vamos a hacer, entonces para que de pronto no nos sintamos como algunos de pronto si se sienten un poco perdidos porque voy muy rápido o alguna cosa, no, más adelante ya cuando nos sentemos en cada una de las metodologías, ya ahí las explico, se explican con mucha calma y se van aplicando de manera directa a lo que se va desarrollando, ¿sí? Pronto aquí sí vuelvo y hago el paréntesis de que la metodología que yo aplico para este tipo de cursos es esa. Yo les explico, posterior damos un tiempo para que se adelante, luego nos escuchamos casi que todos, ¿sí? Y vamos haciendo aporte y ahí vamos haciendo construcción, pues lógicamente de conocimiento, ¿sí? Entonces, esa es como la metodología y me ha funcionado mucho en todo este tema de los diplomados de proyectos, ¿listo? Y la cuarta metodología que vamos a usar es todo lo que tiene que ver con el tema de marco lógico, ¿sí? Lo vamos a ver a través de una matriz que se llama matriz Bester, ¿sí? Que es todo el tema de análisis de problemáticas, ¿sí? Cuáles son los problemas, que esos problemas los vamos a tomar del árbol de problemas y vamos a hacer nuestro marco lógico desde ahí, ¿sí? Entonces, esas son las metodologías que se van a aplicar. Pues lógicamente con toda la estructura teórica y con toda la estructura metodológica que tiene cada una de ellas, aplicando pues lógicamente todo lo que tiene que ver con la estructura del proyecto. Posterior a eso, y ya por último, empezamos a desarrollar o se va a desarrollar todo lo que tiene que ver con la parte del análisis financiero, ¿sí? Con el proceso de viabilidad, ¿verdad? De viabilidad o la evaluación económica o financiera del proyecto para ver si esto es viable o no. Y entonces aquí vamos a hacer unas comparaciones con el mercado. Aquí yo voy a producir este producto, pero producirlo me vale 3 veces más de lo que vale, de lo que los otros de los otros que están en el mercado. Entonces yo tengo que empezar a hacer la evaluación. Bueno, si mi producto es tan bueno, ¿cuáles son el factor diferenciador, las ventajas competitivas y comparativas que va a tener mi producto frente a los otros para que las otras personas digan o los consumidores digan, no, yo mejor compro esta, así valga 3 veces más que el otro, ¿sí? Pero si el producto mío o el servicio mío tiene las mismas características o características muy similares a los que están en el mercado, yo tengo que empezar a reevaluar todo el aspecto financiero, porque así de manera sencilla el producto debe estar muy a la par con el precio del mercado, ¿sí? Entonces, eso lo hacemos aquí, eso lo hacemos en la evaluación financiera, quizás de pronto, que pusieron muchos operarios o que de pronto se infló un precio o un valor de los servicios, qué sé yo, ya pueden haber muchísimos factores que la idea es empezar a hacer ese análisis relacionado con toda la parte de viabilidad, ¿sí? Yo se los decía a ustedes que yo creo que siempre se los voy a recordar
siempre se los voy a recordar que la única parte, pues en el único momento de los proyectos como tal, donde nos podemos equivocar, pero equivocar en el tema de tomar decisiones o hacer algunos ajustes significativos, es en esta parte que nosotros vamos a hacer, en todo lo que tiene que ver con la formulación. O sea, cuando estemos trabajando en el papel todavía, apenas, ¿sí? Únicamente cuando estemos trabajando en el papel. Porque cuando ya nos desembolsaron los recursos y empezamos a hacer, a mí no, yo no puedo decir, ay, es que se me olvidó tal cosa, o eso no era así, me equivoqué. Porque si ya el tema de la obra va adelantada o los equipos ya están comprados, entonces ya esos son pérdidas económicas que tenemos. Ah, que listo, que el proveedor nos va a devolver los equipos, nos va a recibir los equipos, perdón, etcétera, sí, pero entonces, ¿cuánto vale el envío? ¿Cuánto vale entonces? Ah, no, pero el equipo que ustedes necesitan es este y vale más, y eso no se tenía proyectado. Bueno, pueden pasar muchísimos factores que nosotros lo tenemos que prever desde la formulación. Por eso es que aquí no se nos puede escapar nada, ¿sí? Aquí no se nos puede escapar nada. Aquí nosotros tenemos que incluir todos los elementos requeridos para la estructuración del proyecto como tal, ¿sí? Bueno, esos son los objetivos específicos que nosotros vamos a empezar a desarrollar. Estos son los contenidos temáticos, que es prácticamente lo mismo que les acabo de decir, pero de manera ya un poco más resumido, de manera muy generalizada, ¿sí? Todo el tema de los conceptos introductorios, que es lo que vamos a empezar hoy, ¿sí? El estudio de mercado, el estudio técnico, el estudio administrativo del proyecto, el económico y financiero, y ya vamos a hacer una estructura integral del proyecto, que eso ya cuando estemos finalizando, yo le paso la estructura de cómo va a quedar organizado, cuál va a ser el orden del proyecto, ¿sí? Porque quizás de pronto lo que vamos trabajando, lo que nosotros vayamos trabajando, no va a ser el mismo orden en la que se va a presentar la estructura final o la estructura integral del proyecto, ¿sí? Entonces, para que lo tengamos ahí en cuenta, ¿sí? Bueno, todo lo que tiene que ver con la parte de los conceptos de ideas de negocio o de la parte del estudio administrativo, ¿sí? Para hacer un poco más o de pronto puntualizando en ese sentido, eh, nos vamos a enfocar en esto, ¿sí? Nos vamos a enfocar en esta parte, que es la ventaja competitiva y la ventaja comparativa. Nuestro proyecto siempre debe de tener, ¿sí? O todo proyecto debe de tener unas condiciones que se llama valor agregado o factor diferenciador. El factor diferenciador es precisamente, como lo dice la palabra, bueno, porque nuestro producto o servicio va a ser diferente frente al de la competencia. O lo podemos hacer a través de una pregunta. Bueno, ¿por qué me deben de buscar a mí o por qué deben de comprar los productos míos y no los de la competencia? Entonces ya si nosotros empezamos a respondernos esas preguntas, ahí vamos a determinar esas ventajas competitivas y comparativas o ese valor agregado precisamente eh, con relación a esas características únicas que va a tener nuestro proyecto, ¿sí? O nuestra idea, nuestra estructura como tal, ¿sí? Bueno, esto se los voy a explicar un poco más adelante. Vamos con ya entrando aquí en la dinámica de la fase introductoria. Entonces necesito que ahorita vamos a hacer un ejercicio, vamos a leer este primer concepto, ¿verdad? ¿Qué es un proyecto? Un proyecto nos dice que es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único, ¿sí? Ahorita cada uno de nosotros vamos a pensar, ¿sí? Vamos a pensar, o más bien vamos a dar un concepto de proyecto, ¿sí? Vamos a dar un concepto de proyecto. ¿Qué creen ustedes que es un proyecto? Pero antes de eso vamos a analizar esta definición. Dice que es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único. Es un esfuerzo temporal, ¿listo? Que va para llevar a cabo un producto, ¿sí? Que se lleva a cabo, perdón, para crear un producto, servicio o resultado único. Los proyectos siempre van a ser únicos, ¿sí? No hay dos proyectos iguales, o sea, que sean 100% iguales, no los hay. Entonces ustedes me pueden decir, yo sí he visto de pronto algunos establecimientos que los montan, si estamos hablando aquí en la zona de Urabá,
Un establecimiento que lo montan en apartado, otro lo montan en carepa y otro lo montan en turbo y es el mismo. Quizás de pronto el concepto, ¿verdad? El concepto como tal es el mismo, pero yo les aseguro que el proyecto como tal no es el mismo. Siempre va a tener unos resultados únicos. Van a influir muchísimas variables, desde las variables climáticas, desde las variables de culturales, ¿verdad? De la idiosincrasia de las personas, desde el mismo poder adquisitivo que tienen cada uno de los municipios, etcétera, etcétera. Entonces los proyectos siempre van a tener un resultado, siempre van a tener un resultado único. Por eso yo no puedo comparar al 100. Yo sí puedo hacer el análisis de pronto de lo que algunas personas pudieron haber hecho, ¿sí? Que me sirve a mí para no cometer ese mismo error o precisamente para realizarlo de esa forma, pero adaptándolo a las condiciones donde yo voy a estructurar el proyecto, ¿sí? Entonces ahí es donde nosotros decimos, sí, los proyectos siempre van a tener un resultado único, ¿sí? Los proyectos tienen un resultado único, el proyecto es único, los proyectos son únicos, los proyectos no se repiten al 100%, siempre va a haber, ¿sí? Siempre va a haber algún tipo de diferencia, ¿sí? Siempre va a haber algún tipo de diferencia en todo lo que tiene que ver con el funcionamiento o dentro de todo lo que tiene que ver con la puesta en marcha, la puesta en marcha de los proyectos, ¿sí? Entonces, y eso nos podemos dar cuenta, los mismos, nos podemos dar cuenta con algo tan sencillo, vean. Por ejemplo, el éxito, ¿sí? Un almacén de estos de grande superficie. Aquí en la zona de Urabá hay 3 éxitos y yo les aseguro que los 3 éxitos venden cosas diferentes. Uno va a uno, encuentra unas cosas diferentes que quizás no encuentran los otros y dice, bueno, ¿y este por qué no lo venden allá? Quizás no lo vendan allá porque en algún momento que hicieron el estudio de mercado o pusieron eso ahí en los anaqueles o en los exhibidores, eso no lo compraba la gente en esa zona. Pero en cambio acá sí. Entonces mire que aunque es el mismo almacén, ¿sí? Tiene las mismas marcas y si ustedes analizan hasta la distribución, o sea, la distribución de los elementos, de todo lo que ellos tienen, son totalmente diferentes porque se deben de adaptar, o el proyecto en este caso se debe de adaptar a las condiciones del mercado, ¿sí? A las condiciones del mercado. Entonces, vamos a tomarnos un minuto apenas, y vamos a pensar en un concepto de proyecto. Anotémoslo por ahí en la libretica o donde estén tomando apuntes. Y ahorita la participación se la voy a dar, me levantan la mano y pues lógicamente ya yo ahí empiezo a darle la palabra a cada uno de ustedes. Entonces, tomémonos un minutico nada más, para que ustedes construyan el concepto de proyecto, ¿sí? Lo que ustedes creen, lo que ustedes creen, lo que ustedes piensan. Bueno, listo. Que vaya a hacer la participación, por favor levanta la mano y ya yo le voy dando la palabra. Bueno, Yadira, cuéntanos. Buenas noches. Buenas Con mi noches. proyecto, esta idea, iniciativa, pues que uno gestione o organice una manera correcta para obtener un resultado.
Ok. Entonces, es una idea que se organiza de la forma correcta para obtener un resultado único. Idea o ¿O un qué? No te escuché. una idea o O una una... iniciativa Ok, toma listo, de manera organizada para obtener un resultado. listo. Vale, Aida, muy bien, muchas gracias. Alejandra, Hola, ¿me escuchan? sí, ahí te escuchamos. Ok. Bueno, yo lo resumí como conjunto de acciones pensadas y ejecutadas para lograr unos objetivos específicos que pueden ser representados en bienes y los servicios. Ok, listo, muy bien. O sea, también te enfocas en la parte de del resultado. ¿Sí? Sí, señor. Ok, Yo pienso que un proyecto, si no tiene una finalidad, claro, ya no es un proyecto. Ideas es un tiene un objetivo. si no tiene una finalidad, ¿qué? No te estoy, se te escucha como entrecortado. Si no tiene una finalidad clara, no sería un proyecto, sería un cúmulo de ideas o iniciativas. Pero cuando se tiene ese objetivo claro, se llama proyecto porque la misma palabra nos está ilustrando a que hay una proyección. Se enfoca en algo, en obtener un resultado claro. Ok, listo, muy bien. Bueno, por acá nos levantó la mano también Silena. Buenas noches. Yo creería, para mi proyecto sería como una propuesta o un plan de trabajo que estructurada y planificada, que tiene una cantidad de actividades que permiten dar solución o resolver una necesidad o para ejecutar algo. Para mí eso sería proyecto. Ok, vale, muy bien. Ya por acá empezamos a incluir todo el tema de necesidades, de problemáticas, donde se determinan, pues lógicamente, esas características de propuestas o alternativas de solución. Listo, muy bien, Elena, muchas gracias. Pedro, cuéntanos. Bueno, si ¿me escuchan ahí? Sí, señor. Ah, digamos que yo lo veo como desde dos puntos de vista. Uno, pues, es una idea de negocio que se puede plasmar en un documento, eh, con lo cual, pues, se lleva a un estudio y eh, en el análisis de prefactibilidad y factibilidad, pues, arrojará unos resultados que permitan saber si es viable o no la idea de negocio para convertirla en proyecto, ¿cierto? Ok, Y está pues eh, la identificación de un problema y que a través de un proyecto se pueda llevar la solución, sea con recursos públicos o con recursos privados. ok, listo. Vale, Pedro, muy bien, muchas gracias. Y aquí nos habla ya de dos líneas de proyecto, ¿verdad? La parte ya de proyecto pues productivo y quizás de pronto unos proyectos ya un poco más específicos con características, quizás de pronto con algunas características sociales. Listo, muy bien. Lina, cuéntanos. Buenas noches. Para mí un proyecto es una idea que utiliza una serie de herramientas con el fin de llegar a la solución o a satisfacer una necesidad que ya se identificó previamente. Ok, listo. Todo lo que tiene que ver con identificaste la necesidad. Yo siempre se inicia como a lo contrario. Identificó esa necesidad, esa problemática y ahora sí tú vas a desarrollar esa idea para darle una alternativa de solución a la problemática que ya tú identificaste. ¿Está bien? Ok. Gloria. Buenas noches. El proyecto yo lo veo como un plan de trabajo con un conjunto de actividades
que se realiza para cumplir un objetivo o resolver unas necesidades. Ok. Dentro del proyecto o dentro de los proyectos está eso, inmerso, ¿verdad? Que se llama cronograma de actividades o plan de trabajo, ¿sí? Está inmerso, pero hace parte de los componentes de un proyecto, claro que sí. Bueno, aquí está Ismael. Profesor Verónica, buenas Ah, noches. Verónica, qué pena. Que no es que tengo problemas con el Teams, pero me toca ingresar por acá. Profe, Bueno. para mí un proyecto puede ser una idea donde se tiene determinado un recurso, un tiempo y donde se tiene el tiempo y el recurso pues ya como establecido o predeterminado para desarrollar esa idea. Ok. Bueno, estos también son componentes del proyecto, ¿verdad? Componentes fundamentales del proyecto. El tema de los recursos, ¿sí? Que recuerden que los recursos en los proyectos siempre van a ser limitados. Imagínense unos proyectos con recursos ilimitados, ¿sí? Entonces, y el tema del tiempo está relacionado con lo que decía la compañera ahorita, con todo lo que tiene que ver con el cronograma de trabajo, con el cronograma de actividades o con ese plan de trabajo, ¿sí? Que debe estar muy ajustado. Cuando lleguemos a ese punto, yo les voy a explicar algo de manera muy específica que está relacionado con el plan de trabajo o ese cronograma de actividades. Lo debe de conocer todo el mundo. Un proyecto lo debe de conocer todo, porque entre más involucremos a las personas con las actividades que les corresponden, ¿sí? O con los elementos de entrada y elementos de salida, o sea, qué le toca hacer y a quién le tributa, o qué le toca hacer y a quién le entrega, y el que va a recibir debe de recibir, pues lógicamente, esa acción o esa actividad con unas características, entre más conozcan, entre más sepan, entre más estén informados, pues van a estar más atentos en el proyecto. ¿Listo? Ok, muy bien. Elkin, cuéntanos. Bueno, muy buenas noches. Aquí haciendo un esbozo desde el desconocimiento en el tema, pero con mucho ánimo de aprender. Proyecto. Llevar a cabo en un futuro realizable una idea, un anhelo o una acción importante que tengo en el presente mediante los conocimientos, técnicas y procesos para alcanzar una meta personal o social. Ok, estamos aquí hablando de metas, ¿verdad? Metas, sueños, anhelos, claro que sí, es que los proyectos parten o surgen precisamente de eso. Nosotros a veces pensamos, no, que tengo una idea loca ahí, no, probablemente esa idea loca tenga un sentido y vamos a aterrizarlo y vamos a empezar, lógicamente, a desarrollarlo. Y eso se nos convierte, pues, lógicamente, en una meta, ¿verdad? En un propósito. Y esos propósitos, pues, lógicamente, van a determinar también algunas alternativas de solución para una situación específica. Listo, muy bien, Elkin, muchas gracias. Wendy. Profe, buenas noches. Pues para mi proyecto se basa en una propuesta o un plan de trabajo se consiste en un conjunto o una actividad que se debe de realizar para poder alcanzar algunos objetivos. Conjunto de ideas, un conjunto de acciones para alcanzar el objetivo. Muy bien. ¿Listo? Luz Amparo. Buenas noches. Pues para mí es una idea que uno materializa y ejecuta mediante conceptos, habilidades, normas, capitalización y ya colocarlo en marcha para suplir una necesidad social o ya es de acuerdo a lo que uno haya hecho. Ok. O sea, también estás alineada con el tema de que son propósitos, objetivos, metas. Sí, claro que sí. Ok. Listo. Bueno, muchísimas gracias a todos los que participaron. No veo más manos levantadas por acá. Bueno, yo les voy a presentar un concepto que me gusta mucho, es de la PMI,
¿verdad? Del Project Management Institute, que es como la entidad rectora a nivel mundial frente a todo el tema de estructuración de proyectos, ¿verdad? O de administración de proyectos, ¿sí? Entonces, vamos a analizar este concepto, que aquí se resume todo lo que ustedes dijeron. Aquí está inmerso cada uno de los que participaron, dijo algo que está relacionado con esto, y ahora se van a dar cuenta. Lo voy a leer primero así de manera general, y ahorita lo vamos a especificar, ya lo vamos a empezar a desglosar. Entonces dice que un proyecto es una secuencia de actividades únicas, complejas y relacionadas, teniendo un propósito o meta y que debe ser completada en un tiempo específico, dentro de un presupuesto y de acuerdo a unas especificaciones dadas. ¿Sí? Para mí es uno de los conceptos de proyecto más completos que existen, ¿verdad? Más completos que existen. Entonces, dice, es una secuencia de actividades únicas. Claro que sí, porque las actividades, de acuerdo a lo que les estaba diciendo ahorita, los proyectos de acuerdo donde se van a colocar, de acuerdo a las mismas condiciones climáticas, a las mismas condiciones de la gente, etcétera, la misma dinámica comercial de los sitios o de las áreas donde se va a colocar, siempre va a tener unas actividades únicas. ¿Que esas actividades van a ser complejas? Sí, van a tener su grado de complejidad, ¿sí? O en este caso, se debe de analizar cómo se deben desarrollar. ¿Por qué? Por los componentes técnicos que requiere, pues, requerimientos técnicos propios que requiere ese tipo de ejecución de actividades, por las condiciones legales, ¿sí? Se puede que se tornen complejas. Entonces, mire que son actividades únicas y complejas, que nosotros debemos, pues, lógicamente, de darle toda la estructura para poder ejecutarla de la mejor forma. Y dice, y relacionadas, y deben estar relacionadas, ¿verdad? O sea que esas actividades no puede ser una por acá y la otra una isla por allá aparte, solita, ¿no? Deben de tener una interacción, o sea, únicas, complejas, pero independientemente de que sean complejas, deben de tener una relación. Ahí es donde nosotros empezamos a mirar todo el tema de interacción de las actividades o de la secuencia lógica o de la cronología, ¿verdad? ¿Sí? Que sean de manera, la estructura sea de manera cronológica en cuanto a las actividades que se desarrollen, ¿sí? Porque yo no puedo empezar con la actividad 1, seguir con la 3, devolverme a la 2, después seguir con la 7, después devolverme a la 5, porque no hay una secuencia lógica o no hay una relación frente a los procesos como tal. ¿Sí? Entonces, una secuencia de actividades únicas, complejas y relacionadas. Vea, teniendo un propósito o meta. Todo proyecto, así como lo dijeron ustedes, todo proyecto es porque yo tuve un sueño, como le decía el compañero, yo tuve una idea, yo tengo ese propósito, o identifiqué esa necesidad y ese va a ser como el reto que yo me voy a poner, entonces ese va a ser mi propósito o meta. ¿Sí? Siempre todo proyecto debe tener un objetivo claro, ¿sí? Entonces aquí se define teniendo un propósito meta y que debe ser completada en un tiempo específico, ¿sí? Ojo, cuando nosotros aquí hablamos de tiempo específico, ya hablamos de lo que estaban hablando los compañeros ahorita, de cronogramas de trabajo, de planes de trabajo. Entonces yo ahí es donde empiezo a organizar nuestro cronograma de actividades. El cronograma de actividades acá lo vamos a desarrollar a través de un diagrama de Gantt, donde vamos a poner las actividades y los tiempos que se van a ejecutar, ¿sí? Los tiempos estimados en los que se van a ejecutar. Y aparte de eso, esas actividades van a ser secuenciales, ¿sí? Porque el cronograma de actividades tenemos que seguir esa ruta. Yo no puedo decir, la primera actividad es compra de las maquinarias. Ajá, compré la maquinaria. La segunda actividad sería, vamos a buscar el local, donde nos vamos a pasar. Tercera actividad, adecuación del local. Y entonces, cuando lleguen las maquinarias, si yo todavía no tengo el local ni lo tengo adecuado, entonces, ¿dónde voy a colocar esas maquinarias? O sea, le tenemos que dar una secuencia, ¿verdad? Una secuencia lógica, ¿sí?
a ese cronograma de actividades. Por eso que me dices, dentro de un tiempo específico, debe ser completado dentro de un tiempo específico, y ese tiempo pues está sujeto a todo lo que tiene que ver, con la parte de la estructura como tal de ese plan de trabajo. Dentro de un presupuesto, aquí ese presupuesto, ¿sí? Ese presupuesto está ligado al cronograma, o sea, al tiempo en que se van a ejecutar las actividades, ¿sí? Ese presupuesto debe estar ligado a esto. Entonces, mire que siempre se debe asignar un presupuesto para la ejecución de cada una de las actividades del proyecto y de acuerdo a unas especificaciones dadas. Cuando nosotros hablamos de acuerdo a unas especificaciones dadas, siempre estamos ligados o estamos aquí hablando de todo lo que tiene que ver con la parte legal, ¿verdad? Con las especificaciones técnicas y legales, perdón, y con las especificaciones técnicas y legales. Entonces, mire que si nosotros empezamos a analizar este concepto, ¿sí? Este concepto es un concepto de pronto, muy específico, muy claro, donde resume todo lo que nosotros hablamos, ¿sí? De manera así como muy puntual, y si nosotros lo llevamos a la realidad, empezamos a analizar esto con las condiciones reales, es lo que se hace en el proyecto, ¿sí? Se hacen una serie de actividades, ¿verdad? Que debemos de tener, pues lógicamente, mucha claridad cómo se van a hacer, porque pueden tornarse complejas, sin perder de vista, pues lógicamente, el norte, el horizonte o el target, más bien, el target del proyecto, ¿sí? Que se debe completar un tiempo específico con el presupuesto que se asigna y de acuerdo a las especificaciones dadas para satisfacer ¿qué? Las necesidades de un cliente, ¿verdad? Porque siempre se busca, al final de todo este cuento, lo que se busca es satisfacer las necesidades del cliente. Entonces, para eso nosotros empezamos, ay, qué pena que dejé de compartir, para eso nosotros empezamos a generar todo lo que tiene que ver con la parte de los proyectos, ¿sí? Para satisfacer una necesidad, para minimizar una problemática, bueno, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, el proyecto tiene unas etapas. Bueno, por aquí, ¿alguien levantó la mano? ¿Va a preguntarme algo? ¿O fue que se les quedó la mano levantada de ahorita? A Pedro y a Luz Amparo. Todo fue que me quedó la mano levantada. Ok, listo. Bueno, el proyecto tiene unas etapas. Un proyecto tiene unas etapas. Existen varias etapas de un proyecto. Yo las resumí en estas tres, ¿sí? Yo las resumí en estas tres. Todo lo que tiene que ver con la parte de formulación, gestión y resultados, ¿sí? Si nosotros empezamos a analizar el concepto ahorita que leímos, ¿sí? Y desde el inicio, desde las generalidades del proyecto, entonces aquí nosotros podemos decir, bueno, las etapas del proyecto es la etapa de formulación, donde se desarrollan todas las alternativas y se evalúan esas alternativas, o sea que es la fase de ideación, todo lo que tiene que ver con el análisis general de lo que nosotros vamos a hacer, ¿sí? Que se debe de planear muy bien. Aquí en la parte de formulación entra de manera directa todo lo que tiene que ver con el ciclo PHBA, pues inicialmente con la fase de planear, ¿sí? Entonces yo analizo como todo lo que tiene que ver con el planear, todo lo que tiene que ver con el desarrollo de las alternativas, etcétera, etcétera. Entonces yo formulo y estructuro muy bien. Todos los estudios técnicos, todos los estudios del proyecto
entran aquí en la etapa de formulación. Todo entra aquí, ¿sí? Una vez ya se tenga eso bien analizado, bien estructurado, se empieza a desarrollar todo lo que tiene que ver con la segunda fase, que es la gestión, ¿sí? Entonces uno dice, ¿y por qué gestión y no el hacer? Porque es que nosotros tenemos que empezar a generar gestión para poder desarrollar los procesos, ¿sí? Gestión económica, gestión por procesos, bueno, diferentes etapas, ¿sí? Que cubre o que marca la gestión como tal. Pero aquí en la gestión entra todo lo que tiene que ver la fase de ejecución de las actividades. Aquí también hay ejecución de los procesos económicos. Aquí en la etapa de gestión existe todo el tema de verificación de los procesos, ¿sí? O la evaluación sobre la marcha, que aquí en la evaluación sobre la marcha era de pronto lo que yo les decía ahora rato, que nosotros sí podemos tomar algún tipo de hacer algún tipo de cambio de ajuste en el proyecto, pero que sea un ajuste mínimo, no ajuste significativo, ¿sí? Porque cuando yo evalúo sobre la marcha, yo puedo tomar decisiones, vamos, es mejor hacerlo de esta manera, o definitivamente, ven, vamos a cortar el tiempo realizando eso, o vamos a coger una línea de producción y la hacemos de tal forma, ¿sí? O sea, se pueden hacer ajustes, que no sean así como tan representativos. Lo único es que yo no puedo decir, ay, que se me olvidó comprar una máquina, entonces no podemos iniciar el proceso hasta que compremos la máquina. ¿Y cuánto vale la máquina? No, vale 80, 100, 200 millones de pesos. Entonces, ese tipo de ajuste, o de pronto, de manera irónica, de pequeño ajuste no puede suceder en la etapa de gestión de un proyecto, ¿sí? Porque entonces se paraliza todo el proceso como tal, ¿sí? Entonces, en la etapa de gestión nosotros tenemos que empezar a hacer, pues lógicamente, la ejecución de las actividades, pero también debemos hacer esa fase de verificación. Y pasamos a una tercera etapa, que es todo el tema ya de beneficios, ¿sí? De beneficios que nos está generando o nos está aportando el proyecto. Entonces, tenemos que medir o revisar esa generación de efectos y de impactos que está determinando el proyecto a mediano, a corto, a mediano y a largo plazo. Entonces, si el proyecto está de pronto acorde en los tiempos que se programaron, en los tiempos que se estipularon, entonces ya yo puedo hacer un panorama general, o empezar a hacer un panorama general del cumplimiento o no del proyecto. Entonces ustedes dicen, bueno, pero entonces con eso, si nosotros hacemos un proceso bien planificado, el proyecto va a ser perfecto. Pues que exista un proyecto perfecto, creo que no va a existir. Siempre hay oportunidades de mejora en los procesos, ¿sí? Siempre se puede hacer mejor, siempre se va a poder hacer mejor. Pero ahí es donde nosotros tenemos que empezar a minimizar, ¿sí? Lo que tenemos es que empezar a minimizar los posibles cambios, los posibles ajustes que yo deba de hacerle, que se le puedan hacer a ese proyecto, ¿verdad? Entonces, o que los cambios o de pronto los ajustes que se le hagan, que sean muy mínimos, precisamente para evitar algún tipo de retraso, porque el retraso, pues en este caso el tiempo, se ve reflejado en plata. Si hay reprocesos, se va a ver reflejado en plata. Si hay de pronto daño, se va a ver reflejado en plata por una mala planificación. Entonces, esto es lo que nosotros debemos empezar a analizar, ¿verdad? Se debe de analizar todo lo que tiene que ver con la parte de las etapas de un proyecto, ¿sí? ¿Cuáles son esas características así de manera muy generalizada? Pues yo las defino en esas tres: formulación, todo lo que tiene que ver con la estructura general bien analizada, la fase de planeación bien definida; la gestión, ya la puesta en marcha, ¿verdad? La ejecución de las actividades de acuerdo a lo planeado, y que lógicamente se debe de hacer seguimiento y evaluación sobre la marcha para ver qué decisión, qué oportunidad de mejora existe, o cómo yo puedo empezar también a hacer cambios en los procesos. Y por último, todo lo que tiene que ver con los resultados, ¿verdad? Aquí es donde se determina todo lo que tiene que ver
si el proyecto está generando ese efecto, ese impacto, o sea, si está generando ese beneficio para el cual fue proyectado. ¿Listo? Entonces, grosso modo, bueno, y aquí me devuelvo, porque aquí había un concepto que no lo toqué para no perder como la dinámica de la participación de ustedes, que todo proyecto tiene algo que se llama ciclo de vida, ¿verdad? Entonces, el ciclo de vida de un proyecto, como de pronto viéndolo desde la parte administrativa, es desde la parte normativa. La norma ISO, por allá nos dice que los proyectos se definen, o que el ciclo de vida del proyecto se define como de la cuna a la tumba, o sea, desde que nace hasta que finaliza o hasta que muere, ¿verdad? Pero entonces yo debo de conocer las distintas fases por las que pasa ese proyecto. Y dentro de esas fases, ¿cuáles son las condiciones técnicas, normativas? Bueno, todo tipo de condición específica que tiene ese proyecto, que debe de cumplir, ¿sí? Que debe de cumplir para evitar tener inconvenientes. Ojalá siempre los proyectos tengan, se definan o se visionen con esas características o con esa funcionalidad que sea lineal, ¿verdad? O sea, que los ciclos sean consecutivos, ¿sí? Pero a veces en la realidad, aunque nosotros lo plasmemos de esa manera, en la realidad es otra. Entonces, ojalá lo que se plasme o se plantee, ojalá se realice o se ejecute de acuerdo a lo planeado. Entonces, yo debo de conocer cuál es el ciclo de vida de un proyecto, o sea, desde dónde inicia el proyecto hasta dónde finaliza, ¿sí? Por ejemplo, perdón, si mi proyecto es montar una empresa de asesorías de certificación a otras empresas, qué sé yo. Entonces, el ciclo de vida sería brindar la asesoría, hacerle el acompañamiento, seguimiento, auditoría, visita del ente certificador, hasta el final que la empresa que yo estoy asesorando se certifique, ¿sí? Ese sería el ciclo de vida del proyecto, ¿verdad? Yo debo de tener claro, que yo voy a producir, qué sé yo, pulpa de maracuyá. Bueno, entonces, ¿de dónde empieza mi ciclo de vida y hasta dónde termina? ¿Verdad? Hasta dónde termina. Entonces, qué sé yo, contacto con los proveedores que cumplan con las características de calidad, procesos de transformación, empaque, distribución y venta del producto. Pero ojo, que la pulpa de maracuyá está empacada en bolsas, voy a poner un ejemplo, en bolsas metalizadas. Entonces yo también debo de tener una responsabilidad social empresarial frente a esa bolsa, que esa bolsa no tenga como todos los cumplimientos que nos dice la norma, y también incentive a que el consumidor final o a la persona que está consumiendo ese tipo de producto le dé un buen uso o recicle de la mejor forma ese tipo de elementos. O sea, dependiendo la tipología del proyecto, ya yo tengo que definir cuál es mi ciclo de vida, ¿sí? ¿Cuál va a ser ese ciclo de vida del proyecto? Entonces, ya cuando estemos un poco ya más avanzados, cuando ya estemos nosotros ya estructurando nuestros proyectos, entonces ya nosotros vamos a definir, bueno, el ciclo de vida de nuestro proyecto es este, ¿sí? O lo vamos haciendo a medida que vamos avanzando. ¿Listo? Bueno, señores, preguntas, dudas, inquietudes hasta aquí. Profe, hasta el momento muy clara la explicación del... Ok. Bueno, señores, bueno, como apenas estamos empezando, vamos a dejar por hoy hasta acá. Yo el día de mañana ya les cargo la grabación, ¿sí? Se las comparto por el WhatsApp grupal, y mañana
ya hablamos de la plataforma, porque ya nos las habilitaron. Ya nos habilitaron la plataforma. Para el día de mañana, pues ya yo actualizo las actividades y en la noche que nos volvamos a encontrar, Dios mediante, te explico cómo es todo el tema del ingreso a la plataforma para los que nunca han ingresado a la plataforma de Confenalco. ¿Listo? Gracias. Bueno, señores, muchísimas gracias. Que pasen una feliz noche. Ok, profe, muchas gracias. Gracias, feliz noche. Gracias, profe. Mucho gusto. Feliz noche.